Si estáis aquí es porque queréis contemplar o pensar acerca de la muerte. La muerte es un tema antropológico fundamental. ¿Qué significa que es antropológico y que es fundamental? Antropológico significa que afecta al ser humano, de ahí la palabra anthropos y logos, antropología. Y por otro lado, que es fundamental, quiere decir que no es algo que resulte accesorio a la hora de entender al ser humano, sino algo sin cuya consideración no podríamos hacer una completa teoría del ser humano. Bien, pasemos ahora a ver cuáles son los rasgos fundamentales para entender la muerte en la medida en que afecta al ser humano. Suele decirse que hay tres aspectos o tres dimensiones fundamentales a la hora de explicar la muerte y cómo ésta afecta al ser humano. El primero de ellos sería la muerte como hecho biológico. El segundo sería la muerte como momento biográfico. Y el tercero sería la muerte como posibilidad existencial. Veamos ahora brevemente cada uno de ellos por separado. ¿Qué significa que la muerte afecta al hombre como hecho biológico? De manera sencilla podemos decir, en la medida en que el ser humano, como cualquier otro ser que está vivo, realiza una serie de operaciones mientras está vivo, suele definirse de una manera muy genérica a los seres vivos como aquellos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, el ser humano está afectado también por el hecho que acontece al final de la vida. En ese sentido, el ser humano muere como muere cualquier otro ser que está vivo. Ahora bien, esa no es la única manera en la que la muerte afecta al ser humano. Hablábamos, en el segundo de los sentidos fundamentales para entender cómo la muerte afecta al ser humano, de la muerte como momento biográfico. ¿Qué quiere decir esto? Si pensamos en el ser humano, nos podemos dar cuenta de que su vida no se reduce solo a lo que es capaz de realizar en la medida en que está vivo. Es decir, el ser humano no solo nace, crece, se reproduce y muere, hace todas esas cosas y muchas más. ¿A qué hace referencia precisamente ese muchas más? A lo que hemos llamado aspecto biográfico de su vida. El aspecto biográfico de la vida humana se realiza mediante las decisiones y acciones que el ser humano, en este caso como individuo, realiza a lo largo de su vida. Podemos darnos cuenta, para entender quizá mejor esto con más precisión, cómo se están usando dos significados diferentes del término vida. Una cosa es vida, entendida en el sentido biológico del término, como las operaciones vitales, y el otro lado es el significado de vida, como cuando lo usamos en expresiones no quiero que nadie me diga cómo tengo que vivir. Cuando hacemos referencia a ese aspecto, no enfatizamos el hecho de que estemos simplemente vivos como los seres vivos, sino que tenemos capacidad de decidir y actuar por nosotros mismos libremente. En ese sentido, la muerte afecta al hombre como aquello que limita su capacidad de seguir realizando acciones y de seguir tomando decisiones. Es por esa razón por lo que la muerte afecta al ser humano no solo como hecho biológico, sino también como momento biográfico. Y llegamos así a la tercera consideración acerca de la muerte y que es fundamental también para entenderla en relación con el ser humano. Hablábamos de la muerte como posibilidad existencial. Es quizá este el significado más abstracto y filosófico, pero no por eso tan difícil o imposible de entender, aunque requiera algo más de consideración. Este término fue acuñado por un filósofo alemán del siglo pasado que se llama Martin Heidegger en su obra Ser y Tiempo. Y de manera lo más sencilla posible, que viene a decir es que el ser humano es un ser que vive orientado o vuelto hacia la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Heidegger se apoya en el hecho de que para el ser humano la muerte no solo está presente en su vida al final, sino que está presente en todo momento de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que solo en la medida en que de alguna manera, ya antes de cualquier consideración teórica o investigación, tenemos conciencia de nuestra propia finitud, solo podemos entender cómo vivimos, cómo decidimos y cómo actuamos, porque de alguna manera el saber que vamos a morir ya está actuando de algún modo en nuestra manera de estar en el mundo. Creo que con esto tenemos una panorámica de qué manera y en qué sentido la muerte afecta al ser humano en las distintas dimensiones en las que este ser, como es el ser humano, se manifiesta. Pasemos ahora a una breve consideración de los textos que acompañan precisamente a este vídeo. Aparecen en la página web 5 textos, la mayoría de ellos, si no todos, de filósofos del siglo pasado, excepto alguno que es de más antiguo, como es el caso de Platón, en los que se aborda el tema de la muerte y cómo éste afecta al ser humano.
El primero de los textos, ya hemos hecho referencia al autor y a la obra en la que aparece, es el de Martin Heidegger y aparece en la obra Ser y Tiempo. Heidegger allí nos habla fundamentalmente de cómo la muerte, para poder ser abordada en la medida en que afecta al ser humano, no puede reducirse ni a su aspecto biológico, ni psicológico, ni metafísico, ni teológico, sino que necesita una consideración lo más abarcante posible. No por metodológico, este primer texto deja de ser fundamental para la comprensión de la muerte. El segundo de los textos que están contenidos en ese elenco es el texto escrito por Max Scheler, filósofo también del siglo pasado, de origen alemán, y titulado Muerte y supervivencia. En ese fragmento, de manera muy sucinta, podemos decir que Max Scheler trata de ponernos delante de los ojos de qué manera el hecho de que vayamos a morir constituye para el ser humano una certeza intuitiva, la llama él. Es decir, algo que no es que lo podamos poner en duda o que sea algo que nos resulte como extraño, sino es algo con lo que convivimos diariamente. Y solo podemos entender cómo actuamos y decidimos en función de esa certeza intuitiva fundamental. El tercero de los textos, más clásico y más usado sobre todo cuando se habla acerca de este tema de la muerte, es de Platón y aparece en su diálogo Fedón. La tradición, usualmente, aunque no Platón mismo, solía acompañar esta obra de Platón con el subtítulo de Fedón o Sobre el alma. Es decir, en este texto vemos cómo Sócrates, junto con sus discípulos, está reflexionando acerca de si hay algo, alguna parte, o el ser humano, de alguna manera, es capaz de sobrevivir después de la muerte. Todos sabemos, o al menos suele ser algo conocido, que Sócrates aceptó la muerte como porque fue juzgado por los ciudadanos de Atenas y condenado a ella, y entonces varios de los diálogos en los que Platón habla de Sócrates, él está en la cárcel sabiendo que va a morir y reflexiona sobre el hecho de la muerte. En este texto concreto, Sócrates reflexiona sobre la idea de cómo el ser humano solo debe temer a la muerte si piensa que esta vida corporal es lo único que hay, lo único a lo que puede aspirar. Y se apoya en el hecho de que como el ser humano puede relacionarse con bienes o con ideas, por decirlo en su terminología, que no tienen materia, que no son extensas, es razonable que pensemos que nuestra existencia no va a reducirse a lo que ahora mismo vivimos, es decir, corpórea, sino que es razonable pensar que vaya a haber una existencia después de la muerte. En cuarto lugar, tenemos el texto del filósofo también de origen alemán, y podríamos decir que, como él mismo se presentaba, filósofo cristiano, que se llama Josef Pieper. Josef Pieper escribió un libro que se llama Muerte e Inmortalidad, en el que reflexiona acerca de, como ya sabemos, porque es el tema que nos ocupa, sobre la muerte y cómo ésta afecta al ser humano. Y la idea fundamental que maneja Pieper, al menos en el fragmento del texto del que estamos hablando, es cómo el ser humano no muere solo porque tenga cuerpo, sino muere porque todo el hombre es mortal. Para Pieper esto es fundamental porque solo de esa manera se comprende del modo adecuado qué significa que el ser humano, según la doctrina cristiana, y en la medida en que esto puede ser pensado con cierta razonabilidad por la filosofía, vaya después a resucitar en cuerpo y alma. Solo si todo el hombre muere, tiene sentido que no solo una parte sobreviva, sino que todo el hombre tenga que volver a surgir después de haber muerto, aunque pueda decirse que hay una parte que durante un tiempo sobreviva de alguna manera hasta la resurrección del cuerpo. En este texto vamos a ver que lo fundamental es también el modo en el que Pieper, para desarrollar sus ideas, se apoya en las tesis de Santo Tomás de Aquino. Y por último tenemos un último texto, en este caso de Antonio Millán Puelles, que es un filósofo español, fue profesor y catedrático en una universidad aquí madrileña, la Universidad Complutense, y en su libro Fundamentos de Filosofía reflexiona en uno de los capítulos que contiene este libro sobre el hecho de que para el ser humano la muerte constituye, por un lado, algo que sabe que va a llegar, él lo llama la idea de la muerte, y en segundo lugar como algo que definitivamente ocurre en un momento dado y eso afecta al ser humano de alguna manera. La primera consideración, ya hemos hecho referencia cuando distinguíamos entre los sentidos de la muerte, el hecho de que tengamos que distinguir en cómo el ser humano se relaciona con la muerte en cuanto que es una idea, algo que tiene que venir pero que todavía no es una realidad consumada, hace referencia a lo que llamamos la posibilidad de la muerte, como posibilidad existencial. En cambio, la de la realidad consumada, habla de ella Millán Puelles para ponernos delante de los ojos de qué manera el que vayamos a morir
constituye para el ser humano algo que no puede evitar. Y que de alguna manera la consideración acerca de qué ocurre después de que eso que va a llegar, y tenemos la certeza de que va a llegar, pararse a pensar qué puede ocurrir después y si tiene sentido pensar en que haya vida o no después de la muerte, constituye uno de los grandes temas filosóficos por excelencia. Además, como Millán Puelles también pone de manifiesto, el hecho de que vayamos a morir abre la puerta a que quizá sea necesario ir más allá de lo que la razón puede ofrecernos para abordar este tema. Creo que una vez introducido el tema y habiendo hecho referencia a los 5 textos que constituyen, por así decir, el cuerpo sobre el que se asienta lo que hemos dicho sobre la muerte, podemos dar por concluido este vídeo. Muchas gracias.